Mi padre dijo, a partir de hoy, todos los activos, incluyendo la empresa, las acciones y los bienes raíces, se le entregarán a Matteo. Ese fue su anuncio a toda la familia y parientes durante la reunión de Pascua del año pasado. A pesar de que antes había gastado $80.000 para salvar la empresa familiar, no me eligieron. El simple hecho de ser veterinario, una profesión que alguna vez se descartó como pasar todo el día cuidando animales sucios, no me hacía digno. Luego, un año después, cuando mi padre fue hospitalizado y necesitó $20.000 para el tratamiento, fue mi madre quien vino a mí, rogándome ayuda. En ese momento, le dije, pregúntale al heredero ahora. Sigue mi historia y dime, ¿estuve mal al negarme a ayudar al mismo hombre que me dio la vida? Hola a todos. Mi nombre es Adam. Tengo 30 años, vivo en Nueva York y dirijo una cadena de servicios de cuidado de mascotas. El trabajo es estable, los ingresos son decentes. Tengo mi propia casa, un coche y una pequeña oficina iluminada por el sol donde a menudo trabajo hasta bien entrada la noche. Desde fuera, la gente piensa que tengo suerte. Una familia orgullosa y amorosa seguramente está detrás de mí. Pero no hay familia, o si la hay, es la que abandoné hace exactamente un año. Todavía recuerdo ese día con claridad, de pie en medio de una concurrida reunión familiar, mirando directamente a los ojos de mis padres y diciendo, ya no pertenezco aquí. No fue una decisión fácil, pero cuando te han empujado al límite del silencio, al límite de la decepción, te ves obligado a elegir, seguir soportándolo o alejarte de ese ciclo para siempre. Hoy, cuento esta historia no para culpar a nadie, no para justificarme, sino para recordarme a mí mismo. A veces, para vivir realmente, debes estar dispuesto a perder lo que una vez pensaste que era imposible dejar ir. Un domingo por la tarde a finales de abril del año pasado, justo en Pascua, me alejé de mi familia, con firmeza y sin arrepentimientos. El sol brillaba ese día, lo suficiente como para secar los charcos de lluvia que quedaban en el suelo después de una serie de frías lluvias primaverales. Había salido de Manhattan temprano, conduciendo por calles salpicadas de gente que se dirigía a la iglesia, silenciosamente feliz de que, después de tanto tiempo, toda nuestra familia finalmente se reuniera de nuevo. Para mí, llegar a tiempo siempre ha significado llegar temprano, al menos 15 minutos antes. Y esta vez no fue diferente. Cuando llegué, la casa ya estaba llena de charlas y risas. En comparación con las vacaciones anteriores, esta estaba mucho más concurrida. Parientes de cerca y de lejos, muchos de los cuales reconocí por la cara pero no recordaba por el nombre. Mamá dijo que hoy era especial, que papá tenía algo importante que anunciar. No pregunté qué era. Coloqué la tarta de mousse de chocolate en la encimera de la cocina, la que a mamá le encantaba, de una pequeña pastelería escondida en un callejón de Brooklyn. En los últimos años, siempre había traído algo a casa, una botella de vino tinto, una caja de pasteles artesanales o simplemente un ramo de sus flores favoritas. Esos pequeños regalos no cambiaron la distancia entre nosotros, pero en el fondo, pensé que tal vez preservaban una pizca de sol. 20 minutos después, la fiesta comenzó como cualquier otra, el tintineo de las copas, el aroma de la carne a la parrilla y las patatas asadas llenando la casa, conversaciones familiares sobre los precios de los inmuebles, las fluctuaciones de las acciones y a qué colegios iban los niños. Me senté en la esquina de la mesa, comiendo en silencio y escuchando. No participé, no sentía la necesidad de hacerlo. Luego, unos 30 minutos después de que todos se hubieron acomodado, mi padre se levantó su copa de vino y habló con esa vozarrón suyo, la que solo usaba cuando estaba a punto de hacer un gran anuncio. Todos, por favor, callaos. Tenemos algo que compartir. Inmediatamente, la habitación quedó en silencio. Mi padre continuó, nuestra familia ha llegado a una decisión. A partir de hoy, todos los activos, incluyendo la empresa, las acciones y los bienes raíces, se le entregarán a Matteo. En ese momento, la habitación quedó completamente quieta. Sentí que mi corazón se ralentizaba medio latido. Luego, casi al unísono, los aplausos fueron fuertes, apresurados y entusiastas, como si todos lo hubieran sabido. Inmediatamente después, mi madre habló, con los ojos brillantes como si acabara de cumplir el propósito de su vida. Matteo ha estado trabajando en la empresa familiar durante 5 años, y será él quien continúe el legado, quien lo lleve al siguiente nivel. Después de su anuncio, me quedé sentado allí, mirando el vaso de agua que tenía delante.
El frío del vaso presionaba contra la punta de mis dedos, pero no podía adormecer el dolor que se extendía por mi pecho. Los aplausos subían a mi alrededor, ola tras ola, como golpes de martillo que golpeaban la silla en la que estaba sentado. Nadie preguntó qué pensaba. Nadie me miró. Nadie dijo, ¿qué pasa con Adam? Estaba allí, pero nadie me vio. Estaba allí, pero a sus ojos, me habían borrado de la historia hace mucho tiempo. Sabía que favorecían a Matteo, pero no pensé que sería tan obvio. Matteo es mi hermano menor, 2 años menor que yo. Mientras crecíamos, no éramos inseparables, pero nunca tuvimos ningún conflicto real. A ojos de mis padres, solía creer que éramos iguales. Porque mi infancia estaba definida por un recuerdo claro, la justicia. En aquel entonces, todo se dividía por la mitad, 2 tartas de cumpleaños, 2 bolsas idénticas de caramelos, 2 bicicletas casi iguales, solo de diferentes colores. Incluso cuando nos metíamos en problemas, el castigo siempre era el mismo. Nadie se libraba más fácilmente que el otro. Todavía recuerdo cuando ambos garabateamos en la pared, y mamá nos hizo arrodillar y frotar cada marca de lápiz. Sin favoritismo. Crecí creyendo que provenía de una familia justa, hasta que cumplí 18 años. Era una tarde de principios de otoño. Sentado en la sala de estar, le dije a papá que quería estudiar veterinaria, doctor en medicina veterinaria. Investigué, elegí una escuela e incluso conseguí una beca parcial. Todo lo que necesitaba era un poco de ayuda financiera para empezar. Pensé que me preguntaría sobre mis planes, tal vez me ofrecería algún consejo o, al menos, me daría un gesto de ánimo. En cambio, se quedó allí sentado, con los brazos cruzados, los ojos agudos y fríos, como si acabara de anunciar algo vergonzoso. No voy a poner ni un centavo en esa carrera. Si eso es lo que quieres, estás solo. Esa única frase, tan simple, tan definitiva, cortó completamente el hilo que una vez me había unido a cualquier esperanza que tenía sobre lo que se suponía que significaba la familia. No lo entendí entonces. No entendí por qué una elección profesional podía hacerme sentir como un traidor. Me llevó años darme cuenta de que lo que elegí no encajaba en el plan que tenían para mí. Y a partir de ese momento, ya no era el orgullo de la familia. Ese papel pasó lentamente a Matteo. Desde el día en que le dije a mi padre que quería estudiar veterinaria, todo comenzó a cambiar lentamente. No con palabras duras o desaprobación directa, sino con una distancia silenciosa y gradual. Con el tiempo, aprendí a callar. Pensé que tal vez ese era el precio que pagabas por elegir un camino diferente al que te habían marcado. Pero incluso en esa creciente distancia, nunca les di la espalda cuando me necesitaban. Seguí enviándole flores a mamá el día de la madre. Seguí aportando mi granito de arena cuando papá necesitaba un nuevo aire acondicionado en mitad del verano. Seguí apareciendo cuando la empresa tuvo problemas. Nunca llevé la cuenta, y tal vez por eso la traición dolió tanto. Porque vino de la única persona que creía que nunca me trataría como a un extraño, mi padre. Nunca olvidaré lo que me dijo hace un año cuando me llamó tarde una noche. Su voz era baja, un poco inestable, como si hubiera luchado consigo mismo antes de finalmente pulsar llamar. Esa noche, la empresa estaba en crisis, un contrato importante se había roto en el último minuto, y necesitaban $80.000 para evitar un colapso total. Planteé la idea de hacer una declaración formal a la familia, o al menos redactar un documento que reconociera mi contribución a la empresa, pero él lo rechazó de inmediato. Intentó tranquilizarme con una sola frase: cuando tu madre y yo nos hayamos ido, tú seguirás teniendo una parte de la empresa. Esto es un asunto familiar, después de todo. En ese momento, no pedí nada más. A la mañana siguiente, transferí $80.000 a la cuenta de la empresa. Sin contrato, sin acuerdo escrito, solo las palabras de mi padre, pronunciadas en voz baja después de una larga pausa en el teléfono: cuando tu madre y yo nos hayamos ido, tú seguirás teniendo una parte de la empresa. Esto es un asunto familiar. Y asentí. Creí estúpidamente en esa única palabra que enfatizó, familia. Pero ahora, mirando hacia atrás, tal vez debería haber pedido un acuerdo firmado. Tal vez debería haberlo sabido. Para algunas personas, la familia solo importa cuando la necesitan. De vuelta en esa reunión de Pascua, hace exactamente un año, justo después de que mi padre se levantara y declarara que Matteo heredaría todo,
No me quedé callado como tantas veces antes. Hablé, con claridad, con firmeza, ¿y qué hay de mí? La pregunta resonó justo cuando las copas de vino todavía estaban en el aire. La habitación cayó en un incómodo silencio. Unas pocas personas se giraron para mirarme, como si recién se dieran cuenta de que había estado allí todo el tiempo. Pude oír los susurros silenciosos que se extendían por la habitación, es cierto. ¿Qué pasa con Adam? Es el hermano mayor de Matteo. A medida que la tensión se extendía como una niebla tenue, mi madre intervino. Su voz era suave, como siempre, como si estuviera tratando de hacer que algo hiriente sonara razonable. Adam, tú ya tienes una carrera, una casa, un coche, pero Matteo, él no tiene nada. En el momento en que terminó, la miré directamente a los ojos. Mi voz era baja, pero cada palabra caía pesada, como piedras que caen. ¿Esa carrera? La construí con mis propias manos. Me fui de casa a los 18 años y lo arreglé todo por mi cuenta. No recibí ni un centavo de ti ni de papá. Gané una beca, trabajé durante la escuela y ahorré cada dólar. Mientras tanto, ustedes pagaron toda la matrícula de Matteo y cubrieron todos sus gastos, y ahora se lo dan todo como si yo nunca hubiera existido. Yo también soy su hijo. Antes de que nadie pudiera responder, Matteo intervino, con una voz llena de suficiencia. Mamá tiene razón. No deberías competir conmigo. Me giré bruscamente, señalándolo directamente. Cállate la boca. Ni siquiera tienes derecho a hablar. La habitación quedó en silencio, y entonces mi padre golpeó la mesa con la mano. Su voz era aguda, cada palabra como una bofetada. Ya basta, Adam. Matteo siguió el camino que trazamos, tú no. Si no hubieras elegido a esos animales sucios, esta empresa habría sido tuya. Me quedé paralizado por un momento, luego le respondí, ¿de qué demonios estás hablando? Eso es un insulto. ¿Te das cuenta de que fue gracias a esos llamados animales sucios que gané los $80,000 que salvaron tu empresa? Y si desprecias tanto mi trabajo, págame ahora mismo. Tan pronto como lo dije, saltó, con la cara roja y los ojos llameantes, y comenzó a gritar. No te voy a dar ni un maldito centavo. Te traje a este mundo, te crié, te alimenté, te eduqué. ¿Sabes cuánto gasté en ti? Y ahora estás ahí limpiando detrás de perros y gatos. Eres una vergüenza. En el segundo en que terminó esa frase, supe que había terminado. Después de casi 30 segundos de silencio, volví a hablar, estabilizando mi voz para que no temblara. Si así es como te sientes, entonces no tenemos nada que ver el uno con el otro a partir de ahora. No vengas a buscarme de nuevo. Me di la vuelta para irme, pero luego hice una pausa, no para disculparme, sino para decir una última cosa. Papá, nunca pedí nacer. Así que por favor no me eches en cara tus supuestos sacrificios para hacerme sentir culpable por seguir tu camino. Y no los uses como palanca para obligarme a llevar el peso de esta familia. Y con eso, salí, con la cabeza alta, y nunca miré atrás. Llegué a mi apartamento justo antes de las 9 de la noche. Lo primero que hice fue dirigirme directamente al baño. Abrí el grifo al máximo. Lo necesitaba para lavar todo lo que acababa de llevar a casa de esa cena, el resentimiento, la injusticia, el dolor. Pasaron casi 20 minutos antes de que saliera. Mi cuerpo se sentía más ligero, mi mente un poco menos pesada, pero en el fondo, esa silenciosa sensación de vacío persistía. Me preparé un café negro caliente, esperando que me ayudara a mantener la cabeza despejada esa noche. Mientras me sentaba en silencio junto a la ventana, me encontré volviendo al año en que cumplí 18 años, el día que me fui de casa, sin llevar nada más que una vieja maleta, unos pocos cambios de ropa y el poco dinero que me había ahorrado. A pesar de que ya trabajaba a tiempo parcial, me costaba cubrir los gastos básicos de vida, pero ni una sola vez en esos años mis padres me preguntaron si estaba bien. Recuerdo haber vivido en un pequeño apartamento tipo estudio durante los 2 primeros años después de graduarme. Cada mes, recortaba gastos en todo para mantenerme al día con los pagos de los préstamos estudiantiles. Luego, en mi tercer año, sucedió algo inesperado. Era un tranquilo domingo por la tarde. No tenía turno ese día y ningún plan. Un pensamiento aleatorio me vino a la cabeza, casi como una broma.
¿Por qué no intentar filmar un vídeo sobre cómo cuidar a las mascotas? Así que lo hice. Apilé libros y cajas de zapatos para hacer un trípode improvisado. Apoyé mi teléfono y hablé como si estuviera charlando con un amigo. Cuando terminé, subí el vídeo a Facebook y YouTube. No esperaba mucho, solo lo hacía por diversión. Si alguien se topaba con él, genial. Si no, no pasaba nada. Pero en 2 días, se volvió viral. Casi 3 millones de visitas en menos de 48 horas en todas las plataformas. No podía creerlo. Seguí actualizando la página, pensando que tal vez era un fallo. Luego comenzaron a llegar los comentarios y los mensajes, y ahí fue cuando me di cuenta. La gente necesitaba lo que tenía que compartir. Así que hice más vídeos. Primero, pensé que estaba compartiendo conocimiento, pero un mes después, recibí mis primeros $2.000 de anuncios y patrocinios. Recuerdo haber mirado ese número en mi pantalla durante mucho tiempo, aturdido, un poco ansioso, preguntándome si estaba soñando. Pero el número seguía creciendo. 9 meses después, mi canal de YouTube llegó a 1 millón de suscriptores. Al final del primer año, tenía más de 2 millones de seguidores en todas las plataformas. Ahí fue cuando las marcas de cuidado de mascotas comenzaron a contactarme. Querían colaborar, patrocinar vídeos y enviarme productos para que los revisara. Y me di cuenta de que esto ya no era solo un pasatiempo, era algo real, algo más grande. Y finalmente, con el apoyo de mi público, abrí mi primera tienda de cuidado de mascotas. Nombré la tienda Whiskey & Paw, un lugar no solo para cuidar gatos y perros, sino para difundir amabilidad y amor, las cosas que anhelaba de niño pero que nunca sentí plenamente por mi familia. La primera ubicación fue un éxito mayor del que jamás imaginé. Tal vez fue gracias a la comunidad que me había apoyado desde mis primeros vídeos, o tal vez fue porque la gente podía sentir la sinceridad en cómo trataba a cada cliente, tanto a los de 2 como a los de 4 patas. A los pocos meses, tuve que contratar más personal, ampliar nuestro horario y empezar a buscar una segunda ubicación. Un año después, se abrió la segunda sucursal y ahora, 4 años después, Whiskey & Paw ha crecido hasta 7 ubicaciones en los distritos de la ciudad, con más de 30 empleados a tiempo completo y parcial. Algunos de ellos han estado conmigo desde el primer día, otros se unieron hace unos meses, pero cada uno de ellos forma parte de la familia que construí con mis propias manos. Aunque todo ha ido bien, nunca me he jactado de ello, especialmente no con mi familia ni con mis parientes. Aprendí esa lección de un mentor de la industria, un hombre que me dio consejos valiosos incluso cuando todavía era un don nadie. Todavía recuerdo lo que me dijo: nunca alardees de tu éxito, ni siquiera con tus padres. En aquel entonces, no lo entendí. Pensé, ¿por qué no compartirlo con tu propia familia? ¿No deberían ser ellos los primeros en saber si has hecho algo bueno? Pero cuanto más mayor me hacía, más lo entendía. Todo el mundo lleva un poco de envidia, algunos más que otros. Y cuando hablas de tu éxito, la gente no solo te admira, te ve como una cartera abierta. Te pedirán dinero prestado, te presentarán ideas de negocios o, al menos, esperarán que les ayudes porque somos familia. Y cuando dices que no, la admiración se convierte en amargura, en resentimiento. Así que elegí quedarme callado. Seguí yendo a casa para las vacaciones, seguía trayendo postres, regalos y, a veces, una buena botella de vino o un regalo considerado para mamá, pero nunca hablé de ingresos, nunca mencioné el personal, nunca compartí proyectos futuros con ellos. Solo era Adam, el tipo que cuida a las mascotas, y honestamente, lo prefería así. Aproximadamente 6 meses después de esa cena de Pascua, no envié mensajes de texto, ni llamé, ni fui a casa. Mis padres, Charles y Margaret Walker, se mantuvieron igual de callados, ningún mensaje de texto de control, ninguna llamada telefónica sorpresa. Era como si mi desaparición hubiera sido anticipada desde el principio. No me sentí triste, por el contrario, en esos primeros días, despertarme sin tener que revisar un mensaje de mamá se sintió como un peso levantado de mi pecho. Cada noche, podía sentarme solo en mi tranquilo apartamento, tomar un café a altas horas de la noche y concentrarme en el trabajo sin ser arrastrado de nuevo a esa vaga sensación de deber con la familia. Por primera vez en años, finalmente pude nombrar la sensación: era libertad. Pero entonces, una mañana de fin de semana, hace unos 6 meses, justo cuando estaba a punto de servirme una segunda taza de café, sonó mi teléfono. Era papá.
Cuando su nombre apareció en la pantalla, me quedé congelado en medio de la cocina. La taza de café todavía estaba medio llena en mi mano, mi pulgar se cernía sobre el botón de rechazar, pero no lo pulsé. Por una fracción de segundo, un extraño pensamiento cruzó por mi mente: ¿qué pasa si han cambiado? ¿Qué pasa si llaman para disculparse? No sé por qué me dejé pensar eso. Tal vez una parte de mí todavía quería creer que habían reflexionado sobre todo después de esa noche. En el fondo, tal vez todavía me aferraba a una pizca de esperanza, solo una pequeña. Después de unas cuantas llamadas, respondí. La voz de mi padre llegó inmediatamente, sin charla informal, sin vacilación. Dijo: Adam, la empresa tiene serios problemas. Matteo firmó el contrato equivocado. Ahora estamos ante $120.000 en daños. ¿Puedes ayudarnos? Por la reputación de la familia, por el nombre Walker. Sin siquiera pensarlo, respondí: $180.000 fueron más que suficientes, papá. Si quieres mi ayuda, empieza por devolverme eso. Silencio al otro lado. Pude notar que estaba enojado o decepcionado, pero ya no me importaba. Antes de que pudiera decir nada más, añadí: y si lo único que intentas salvar es el nombre de la familia, permíteme recordarte que ese nombre nunca me defendió. Colgué y les dejé resolver el lío de los $120.000 por su cuenta. Después de rechazar tan firmemente a mi padre por teléfono el día anterior, pensé que finalmente me dejarían en paz. Pero lo subestimé. A la mañana siguiente, justo después de las 7 de la mañana, mi timbre comenzó a sonar, fuerte, rápido, insistente. No había nada de cortés o vacilante en ello, era insistente, exigente. Era como si alguien intentara echarme. Cuando abrí la puerta, me quedé congelado por un segundo. Allí estaban mis padres y Matteo. No los invité a entrar. Me quedé en el umbral, bloqueando la entrada completamente, una señal clara: este ya no es nuestro espacio compartido. Ya sabía por qué estaban allí, así que lo dije directamente, con una voz firme pero tranquila. Si están aquí por los $120.000, den media vuelta. No voy a ayudar. Mi tono no era alto, pero cada palabra resonaba, aguda y clara, por el tranquilo pasillo. Tan pronto como terminé, mi madre dio un pequeño paso atrás. Sus ojos estaban rojos, no del llanto, sino de otra cosa, tal vez estrés, tal vez decepción, tal vez enojo sin dónde ir. Ella habló a continuación, con una voz tensa pero tratando de sonar amable. Adam, tienes toda una cadena de tiendas de cuidado de mascotas. $120.000 no son tanto para ti. Te lo ruego. Si no ayudas, la empresa se derrumbará, nuestra familia perderá todo. Entonces Matteo dio medio paso adelante. No me miró a los ojos. Su voz era más suave de lo que la había escuchado nunca. Adam, por favor, solo esta vez. Sé que la lié. Sé que lo arruiné todo. No dije nada. Los dejé hablar. No interrumpí, no negué con la cabeza. Solo los miré, con las manos todavía agarrando el marco de la puerta, como si al soltarme, las fronteras que había construido se derrumbaran de nuevo. Luego, después de unos momentos de silencio, respondí, lentamente, con claridad: márchense antes de que llame a la policía. La cara de mi padre se endureció al instante. Mi madre abrió la boca como si quisiera decir algo más, pero no le di la oportunidad. Lo dije de nuevo, más alto esta vez, para que no hubiera lugar a malentendidos. Ya no tengo nada que ver con ninguno de ustedes. Todos ustedes tienen que vivir con las consecuencias de sus elecciones, su favoritismo, su silencio, Matteo. Si la empresa se derrumba, eso no es una tragedia, es una consecuencia, y yo no soy responsable de salvar a nadie. Luego cerré la puerta, firme, definitiva. Después de que se fueron, volví a mi taza de café ahora fría, pero mi mente ya había comenzado a girar en una dirección diferente. Una pregunta se había colado silenciosamente en mis pensamientos, apenas un susurro, pero lo suficientemente aguda como para detenerme a mitad de sorbo: ¿cómo supieron que tengo 7 tiendas? Nunca se lo dije, nunca lo mencioné. Siempre mantuve la distancia, incluso en las raras reuniones familiares antes de que todo se derrumbara. Nunca compartí detalles sobre la escala de mi negocio o cuánto estaba ganando. No usaban Instagram y no me seguían en LinkedIn.
Entonces me di cuenta, YouTube. Lo único que no podía ocultar, el lugar donde todavía publicaba vídeos sobre el cuidado de mascotas, clips suaves y considerados donde hablaba de mi trabajo y mi amor por los animales. Tal vez alguien que conocían les envió un enlace, o tal vez lo encontraron por sí mismos. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda, no porque tuviera miedo de que se hubieran enterado, sino porque sabía exactamente el tipo de personas en las que se convertían cuando veían algo que podían explotar. No dudé. Saqué mi teléfono, abrí la pantalla de mensajes y escribí cada palabra con absoluta claridad, cada frase golpeando como un aviso en la puerta. Si tú, mamá o Matteo toman alguna medida que dañe mi reputación o mi negocio, los demandaré. Hablo en serio. Le di a enviar, y en ese momento, esperé, realmente esperé, que no cruzaran la línea. A pesar de que había enviado un mensaje de advertencia obvio, Matteo seguía sin detenerse. Al día siguiente, publicó en Facebook, Reddit e Instagram. No lo leí inmediatamente, pero luego la gente que conocía comenzó a enviármelo. Los empleados de la empresa comenzaron a presionarme con preguntas, y los medios comenzaron a llamar. No necesitaba leer cada palabra para saber exactamente lo que había escrito. Su publicación afirmaba que abandoné a mi familia cuando estaban al borde de la bancarrota, que rechacé a mis padres sin pensarlo 2 veces cuando vinieron a pedirme ayuda. Incluso dijo que los eché de mi casa como si fueran extraños. Y, por supuesto, destacó que esta no era la primera vez que maltrataba a mi propia sangre. La historia estaba tan retorcida que ni siquiera podía reconocer qué partes eran genuinas, pero la verdad no le importa a la gente. Lo que quieren es una narrativa prefabricada llena de emoción, un villano rico y frío, una familia inocente y luchadora, y un final lo suficientemente amargo como para que compartan chismes y juzguen. Al final de esa misma mañana, justo después de que Matteo publicara, comencé a perder clientes. Las citas de peluquería se cancelaron una tras otra. Las páginas de redes sociales de mi empresa estaban inundadas, algunas personas enviaron mensajes de odio directamente a mi bandeja de entrada, y me enfrentaba al riesgo real de tener que cerrar mis tiendas si no actuaba. Esa tarde, fui a ver a Brian, el abogado que también era un viejo amigo. Él me ayudó a redactar el contrato de arrendamiento de la ubicación de mi primera tienda. No llamé con antelación, solo le envié una línea: necesito verte urgentemente. Brian me hizo un hueco entre 2 reuniones. Su oficina se veía igual que cuando estuve allí, ordenada, tranquila y bañada por la luz natural de una pared de ventanas. Se sentó detrás de su escritorio, con los dedos entrelazados, mientras yo le contaba todo de principio a fin. Le entregué copias impresas de los comentarios, informes de ingresos que mostraban el impacto y una captura de pantalla de la publicación original de Matteo, pruebas que había guardado. Cuando terminé, levantó la vista, cruzó los brazos y me dio una media sonrisa que no pude descifrar. Entonces Brian habló: acabas de ganar el premio gordo, Adam. Fruncí el ceño. Pasaron unos segundos antes de que preguntara en voz baja: ¿qué quieres decir? Brian soltó una leve risita e inclinó la cabeza hacia mí. Quiero decir que no tienes de qué preocuparte. Todo lo que ha hecho Matteo, la publicación, el daño a tu negocio y tu reputación personal y de marca, suma un caso civil sólido. Y con la cantidad de pruebas que tienes, puedo decirte ahora mismo que te espera un pago bastante grande. Sentí como si algo pesado se hubiera quitado de mi pecho en ese momento. Brian continuó, tranquilo y firme. Matteo será considerado responsable de lo que ha hecho, legal y financieramente, y si el tribunal dictamina con justicia, la compensación podría superar todo lo que has perdido. No dije nada más, solo asentí. Luego abrí mi bolso, saqué los documentos que había preparado, los coloqué sobre la mesa y le dije a Brian: redacta el caso. Te doy plena autoridad para manejar esto. En ese momento, Brian sonrió y extendió la mano, no para felicitarme, sino para un apretón de manos que marcaba un comienzo sin tonterías. Esa misma tarde, firmé el poder notarial. Esta vez, no hubo ningún mensaje de texto de advertencia, ninguna espera a que alguien cambiara, ningún espacio para las emociones. Iba a demandar, y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por ello. Unas semanas después de que firmara el poder notarial, el abogado de Matteo contactó a Brian. Querían hablar sobre un acuerdo. No me sorprendió. Gente como ellos solo se sientan a la mesa cuando están al borde.
Solo cuando han perdido el control pretenden de repente que quieren arreglar las cosas pacíficamente. Y tal como esperaba, Brian me llamó a su oficina esa tarde del jueves. Colocó un expediente delgado frente a mí y dijo casualmente: «Tu familia quiere proponer un trato». Lo miré sin decir nada. Brian abrió el expediente, deslizó la página superior hacia mí y continuó: «Quieren vender la empresa. A cambio, les gustaría permanecer como asesores internos». Me senté allí, escaneando las líneas. Técnicamente no había nada malo, nada carecía de lógica, excepto una cosa: ya no quería formar parte de ellos. Levanté la vista, mi voz tranquila, no amarga, solo la claridad de alguien que había terminado de hacer compromisos sin sentido. «Dígales que no estoy interesado». Brian asintió levemente. No preguntó por qué. Me puse de pie, tomé mi abrigo y luego me volví hacia él antes de salir. «No voy a comprar la empresa. No voy a contratar a parientes como consultores». Hice una pausa por un momento, luego añadí, para sellarlo todo: «No voy a salvar a una familia solo para seguir siendo tratado como una cartera andante». 3 meses después de que Matteo publicara la información falsa, el juicio comenzó oficialmente. El Palacio de Justicia del Distrito de Manhattan no estaba lejos de mi apartamento, pero salí temprano esa mañana. Necesitaba unos minutos de tranquilidad en el coche para respirar, tranquilizarme y recordar que estaba haciendo lo correcto, no por ira, sino por justicia. Cuando entré en la sala del tribunal, Matteo ya estaba allí. Se sentó junto a su abogado, con el rostro tenso, intentando mantener la compostura. La arrogancia había desaparecido, al igual que esa mirada desdeñosa que me lanzaba cada vez que discutíamos en casa. Ese día, miró hacia abajo más de lo que miró hacia adelante. Mantuve la mirada al frente. Brian estaba totalmente preparado. Presentó cada categoría de pérdida: contratos cancelados, tiendas obligadas a cerrar, disminución de ingresos y compensación pagada a los empleados, recibos, documentos y sellos oficiales que respaldaban cada reclamación, nada exagerado. La parte de Matteo intentó darle la vuelta, diciendo que la publicación era personal, que no esperaban que las consecuencias fueran tan graves, que la gente había entendido mal. Pero nadie en esa sala de audiencias creía que casi $30.000 en daños fueran el resultado de un malentendido. No levanté la cabeza cuando el juez leyó la sentencia sumaria. No necesitaba ver a Matteo, solo escuché mientras las palabras resonaban, firmes, sin emociones. El acusado, Matteo Walker, es declarado responsable de daños comerciales significativos y se le ordena compensar al demandante, Adam Walker, por pérdidas directas que ascienden a $248.000. Un momento de silencio siguió al fallo. Me levanté. No miré a Matteo, no busqué una reacción de mis padres, no estaban allí. Salí de esa sala del tribunal, ya que finalmente había puesto el punto final a una larga y atípica oración que ya no necesitaba escribirse. Esta vez, gané, no porque quisiera darle una lección a alguien, sino porque finalmente dejé de dejar que las cosas pasaran. Después del juicio, escuché que Matteo tuvo que vender la empresa, la que una vez llamaron el legado familiar, e incluso su propia casa solo para reunir los $248.000 que el tribunal le ordenó pagarme. No pedí detalles, no lo investigué, no me pregunté cómo lo logró. Ya no importaba. Todo lo que necesitaba saber era esto: los advertí, y no escucharon. Eligieron ese camino, así que tuvieron que afrontar las consecuencias. Los siguientes 6 meses transcurrieron en paz. Pero entonces, hace 3 días, en una madrugada, todo volvió de una manera que se sentía demasiado familiar. Era un sábado. El cielo estaba gris, y mi timbre sonó a las 7 de la mañana, la misma hora en que una vez aparecieron para pedirme $120.000. Fui a la puerta, la abrí y me sorprendió ver a mi madre allí, con los ojos rojos, la cara hundida, su mano agarrando la correa de su bolso como si fuera lo único que la impedía desmoronarse por completo. No habló al principio. Luego, con una voz pequeña y pesada, dijo: «Tu padre está en el hospital. Esta vez es grave. El tratamiento se estima en casi $20.000. Sé que estaba equivocada, pero por favor, solo esta vez, ayúdame». Me quedé quieto. En ese momento, no sentí enojo, no sentí lástima, solo una especie de vacío que se elevaba en mi pecho. Una sensación que había conocido demasiado bien cada vez que me daba cuenta de que estaba atrapado en él mismo.
Bucle de siempre. La miré un momento más, luego en silencio, casi como una exhalación más que una oración, dije, para mí. Mis padres murieron el día en que ambos permitieron que Matteo destruyera mi carrera y no dijeron nada. Y yo no le doy dinero a los muertos. Ella se quedó congelada, no lloró, no volvió a rogar. Se quedó allí de pie, con los labios temblorosos, como si quisiera decir algo pero no pudiera articularlo a tiempo. No la hice esperar. Respiré, luego dije con firmeza, cada palabra clara como el día, pregúntale a tu heredero. Y con eso, cerré suavemente la puerta, no con dureza, solo lo suficiente para hacerle saber que esta vez no se volverá a abrir. A estas alturas, algunos de ustedes podrían pensar que soy despiadado, que soy cruel, quizás incluso implacable. Si eso es lo que están pensando, solo pido una cosa, por favor, no se apresuren a juzgarme. Porque la verdad es que, esa misma tarde después de que mi madre se fuera, fui al hospital. No entré en la habitación de mi padre, no me quedé de pie en la ventana como en algunas películas. Llamé a la recepción, di su nombre y pedí una actualización. Fui allí para verificar, para ver si había dicho la verdad, y resulta que sí. Mi padre estaba hospitalizado, y el tratamiento costaba cerca de $20.000, tal como ella dijo. Los documentos estaban allí mismo frente a mí, y por una fracción de segundo, casi saqué mi tarjeta de crédito. Pero justo después de eso, mi mente volvió a la Pascua, hace solo un año, el día en que levantaron sus copas. Entregaron públicamente todo a Matteo y me dijeron que debería ser comprensivo. A la mañana siguiente, todavía sin estar completamente lúcido por la confusión del día anterior, hice algunas llamadas telefónicas a través de algunos contactos en el mundo inmobiliario. Confirmé que mis padres todavía poseían su casa. No estaba hipotecada, no había sido transferida, y en este momento está valorada en alrededor de $400.000. Con un activo como ese, podrían venderlo fácilmente para cubrir las facturas médicas. Así que no pagué las tarifas del hospital. En cambio, le envié un mensaje a mi madre, todavía tienes la casa. Véndela para pagar el tratamiento de papá. Ella no respondió. No sé si dudó por apego, o porque esa casa siempre estuvo destinada a ser salvaguardada para Matteo, o tal vez no podía creer que no intervendría como siempre. Cualquiera que sea su razón, ya no me importa. Véndanla o quédensela, esa es su decisión, pero yo he tomado la mía, y esta vez no voy a volver. Después de todo lo que ha pasado, ya no espero nada de mi familia. Pero eso no significa que haya perdido la fe en la idea de la familia en sí misma. He llegado a comprender que la familia no siempre es donde naces, a veces es donde eliges pertenecer. Solía creer que si me esforzaba lo suficiente y sacrificaba lo suficiente, eventualmente lo verían y lo apreciarían. Pero la verdad es que algunas personas solo reconocen lo que has dado en el momento exacto en que ya no te queda nada que dar. Esta historia no pretende despertar la ira ni hacer que nadie sienta lástima por mí. La comparto porque creo que alguien por ahí está escuchando, alguien que ha estado en el mismo lugar que yo. Se espera que cargue con el peso, se espera que comprenda, se espera que siempre sea fuerte solo porque era el que lo estaba haciendo mejor. Si ese eres tú, quiero decirte una cosa, no eres una mala persona por decir que no. No eres egoísta por negarte a que se aprovechen de ti una y otra vez. A veces la amabilidad necesita límites, y a veces el amor tiene que dejarse ir si es unilateral y tú eres el único que se aferra. Y antes de terminar la historia, quiero preguntarte a ti, los que se han quedado, los que han escuchado pacientemente los momentos finales, estuve mal al elegir alejarme de una familia que, una y otra vez, me había tratado como un plan de reserva, solo para darme la espalda cuando no tenía nada que dar. Fui demasiado duro al negarme a ayudar a alguien que una vez me había rechazado, especialmente cuando más lo necesitaba. Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Realmente quiero saber, si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Y si la historia te hizo reflexionar, si tocó algo real dentro de ti, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirla con alguien que creas que podría necesitar escuchar una historia como esta también. Gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente historia.